Luciano López, constitucionalista, con quien además hemos estado hablando de esto fuera del aire. Y hay un tema complejo, y coincidíamos en algo, Luciano, ¿no? Aquí probablemente no hay un tema de conflicto de intereses necesariamente, pero sí hay una situación un poco compleja en el que el director fundador de una asociación se presenta a ser candidato a tribuna, magistrado del Tribunal Constitucional, y probablemente uno se pone a pensar hacia dónde van los votos de esos congresistas que fueron financiados por esta asociación. Sí, buenas noches, gracias por la invitación, sobre todo, Omar. Efectivamente, como lo conversábamos antes de la entrevista, anoche vi la entrevista que tuvo el doctor Sardón con Jaime Chincha, y en el contenido de su explicación, que ahora además ha venido siendo respaldada por la que acabas de hacerle al señor Benavides, lo que entiendo es de que hubo un procedimiento donde, para que a lo mejor la ciudadanía lo pueda entender, esta ONG lo que había hecho era tercerizar, como se dice, la selección de los postulantes al Congreso. Y esa tercerización estaba en manos de gente de gran nivel, porque estás hablando de los rectores de las principales universidades del país. Quienes manejaban los criterios y todo lo demás a la luz de las explicaciones es esta suerte de grupo que estaba haciendo el outsourcing o la tercerización de esta selección. Eso es lo que entiendo. Desde ese punto de vista, si la explicación es esa, y si todos los dineros, como se han explicado, han sido transparentes, da la impresión que ahí no está el cuestionamiento. Me da la impresión que el cuestionamiento está en el otro lado. Es decir, si el señor Sardón era miembro de directorio, incluso fundador de esta ONG, si bien es cierto, como se está argumentando, él no fue parte de este proceso de selección, de que lo conocía, sí, de que representaba la institución, sí. Esto no es tanto, veo, un conflicto de interés, sino tiene que ver con la propia valoración que haces como profesional si es que te presentas a un cargo público de tan alto nivel y por tanto también de muchísima sensibilidad como es ser magistrado del Tribunal Constitucional, si tú sabes que el sistema de elección, que dicho sea de paso, no se critica hoy, se ha criticado siempre, yo al menos comúnmente he comentado sobre este tema, un sistema de elección donde probablemente, y no probablemente, sino de hecho así fue, varios de los que pasaron por ese proceso de selección luego estuvieron ocupando un escaño. Entonces, no es una situación oscura, no es una situación que no esté explicada, por lo que ya hemos conversado, sino de que a mí sí me parece que tiene que ver con una escala básicamente ética, valorativa, ética, personal. Porque si sabes que vas a estar tan expuesto en un cargo público de esa naturaleza, cuando menos creo que deberías pensarla, ¿no? Porque, pero siempre, como mencionábamos también, todos los caminos te llevan a Roma. ¿Y cuál es el camino de Roma aquí? Aquí el problema de fondo es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Es este el sistema más adecuado? Porque se pueden presentar situaciones como estas, como otras, además, sí, definitivamente escandalosas, como las que hemos visto recientemente en el Congreso disuelto o en otras oportunidades con la repartija. Exacto. ¿Cómo hacemos, Luciano, para que, lamentablemente, dado el sistema de elección de los magistrados, cómo hacemos para que no se convierta en eso, no se convierta en una repartija? Mira, yo pongo a este, tú pones a este, y no necesariamente estamos poniendo a los mejores. Y muy probablemente, Luciano, y ahí no me vas a dejar mentir, los mejores no se quieren presentar, porque se sienten maltratados. Exactamente. Entonces, mira, ese ha sido el dilema de toda la vida, y por eso es que en el año 2012, si no me falla la memoria, se hizo una reforma en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y se creó este mecanismo de elección por invitación, porque justamente lo que se alegaba es lo que acabas de mencionar, y la verdad es que es así. Sin embargo, este mecanismo, a la luz de los hechos posteriores a la instauración de esa reforma, más bien justamente con ese mecanismo apareció la repartija, elección que se tuvo que anular, y ahora la elección reciente que dio lugar a la famosa disolución parlamentaria. Entonces, lo que sí al menos me parece y que quede en evidencia es que el sistema de elección, sea por invitación o sea
como se tiene hoy en día en manos 100% del Parlamento, no te garantiza transparencia. ¿Por qué? Porque los grupos políticos tienen sus propios intereses. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Y me lo comentabas, y me pareció una idea interesante. ¿Cómo mejoramos los filtros de llegada? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva algo mucho más meritocrático? Hay varios sistemas. A ver, un sistema puede ser de que hagas un concurso público que esté a cargo de otra entidad, no del Parlamento. Podría ser, y siempre y cuando aseguremos bien quiénes van a ser los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y significa, por ejemplo, se podría hacer una reforma constitucional para que el concurso público lo haga la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, en el orden de méritos de un concurso público, te ponga una plancha. Como sabemos, son 7 magistrados del tribunal, que elijan 10, que elijan a lo mejor el doble, 14, y que eso sea puesto para discusión en el Parlamento. De esta manera cierras un tanto el debate, se permite que un órgano especializado, que además se dedica a eso, que es elegir jueces de todas las instancias, incluida la Corte Suprema, pues una alta corte, y de esa manera a lo mejor lo podrías descongestionar. Otro modelo que también existía con la Constitución del 79, por ejemplo, era de que cada poder del Estado elegía un número de magistrados. Ya, podría ser, pero siempre el problema está en que creo que lo más transparente es que puede existir algún tipo de concurso público que pueda estar compuesto por evaluaciones serias para ese nivel, porque no estás eligiendo, con todo el respeto que me merecen, un juez de primer nivel, claro, sino estás hablando uno de alta corte y además abierto a procedimientos de tachas, etcétera, con los cálculos de tiempo adecuados. Pero lo cierto es que creo que definitivamente no se lo puedes poner, como se dice, a sola firma, ¿no?, al Poder Legislativo, porque las evidencias allí están. Sí, claro. Entonces, creo que hay que generarle un procedimiento de cheque doble firma, ¿no? O sea, que alguien le haga la plancha y que a lo mejor ellos elijan. Pero ese debe ser el debate. Mejorar los filtros, ¿no? Sería lo ideal. Pero ahora, eso es por el lado del magistrado Sardón, quien en los últimos días ha sido sumamente criticado, se ha cuestionado incluso el voto para la liberación de Keiko Fujimori, y bueno, ese es el lado de él. Finalmente, él responde por su voto, y no solamente él votó por la liberación, y eso hay que mencionar. Claro. Votaron 4 magistrados a favor del habeas corpus de la señora Fujimori, y eso es importante decirlo. Ahora, ¿cómo evaluamos la actitud también de la Fiscalía? Es un tema importante, porque aquí me quisiera detener, porque uno ve que el trabajo del equipo especial Lavallato pues está avanzando, está logrando resultados, pero en otros casos uno puede decir que también quizás está cayendo en excesos. Digamos, era necesario que el fiscal José Domingo Pérez vaya a interrogar al magistrado Sardón, salga, declare a la prensa sobre el aporte o el financiamiento a algunos candidatos, prestándose un poco a la confusión también. Mira, me parece importantísimo lo que planteas, porque hay que colocar las cosas en su justo medio. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo en lo personal hoy he decidido no manejar no patrocinar ningún caso para poder opinar lo más objetivamente posible. Así que creo que con quizás intento de objetividad, lo que yo puedo decir es, me parece extraordinario el trabajo del equipo especial. Los logros son bastante altos, tienen el caso de la historia de la corrupción. Y probablemente, Luciano, son los que más han avanzado en América Latina con el tema Lavallato. Mira, Omar, yo te comento una cosa. Cada vez que por cuestiones académicas universitarias me topo con profesores de otros países, lo primero que me dicen es: la justicia de tu país es extraordinaria, cosa que la verdad yo me encargo de precisar y decir, oye, espérate, o sea, pero mira cómo trasciende hacia afuera el esfuerzo de este cuerpo de fiscales. Pero así como los felicitamos, también es importante pedirles mesura, porque lo que está de por medio es el éxito de sus investigaciones en la lucha anticorrupción. Entonces, el juez, el fiscal, no dejan de ser seres humanos. Son seres como nosotros, como todos los ciudadanos que nos ven aquí, que son emocionales, y entonces hay que tratar de manejarnos con la mayor mesura, porque hay un fin mayor, y el fin mayor es de la lucha contra la corrupción con el mayor éxito posible. Entonces, lo primero, hay que modular, y si me permiten los miembros del equipo especial, con todo el aprecio del mundo,
les digo, creo que hay que modular las declaraciones a la prensa. No es problema de la prensa, como tú muy bien dices, el trabajo de ustedes es preguntar, es indagar, ese es el trabajo de ustedes. Vamos a publicar Exacto. lo que el fiscal probablemente diga en ese momento, va a quedar eso. Exacto, y no es el problema de la prensa, porque cada quien está en su trabajo. Ese es el trabajo de ustedes. El trabajo del fiscal, ¿cuál es? Investigar con objetividad. Entonces, mesura con tus declaraciones. Mesura con las declaraciones, porque esto lo que va a generar y el riesgo natural que va a haber es que del otro lado se te van a victimizar. Y a la hora de victimizarse pueden lograr algún otro tipo de amparo, quizá afuera, como por ejemplo un refugio, una suerte de asilo o algo por el estilo, porque lo que van a tratar de presionar es decir, no hay objetividad del equipo especial. Entonces hay que tener, por eso les digo, creo que como muchos de los ciudadanos, tremendo éxito el que tienen. Felicitarlos, mira, sabes que nos van a faltar los aplausos, pero también creo que en el justo medio hay que llamarlos a la mesura, sobre todo al doctor Pérez. Creo que, por ejemplo, la declaración de ayer no era. No, ¿te parece que ha habido quizá un afán del fiscal José Domingo Pérez de piconería tras la liberación de Keiko Fujimori? Porque, ojo, no fue solamente con Sardón, con Carlos Ramos también impugnó de alguna manera por haber revelado a las fuentes. Mira, no me atrevería a calificar esos fueros internos de la persona, pero sí creo que lo que sí puedo decir es que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Porque el solo hecho de que formules esa pregunta es lo que está luciendo, ¿no? Entonces no sabemos si eso es. Yo no me atrevería a decirlo. No soy psicólogo, sino abogado. Entonces, sin embargo, lo que veo es por eso, para mantener la neutralidad, la objetividad y que nadie te cuestione, entonces mesura con tus declaraciones y concéntrate en los resultados. Eso es lo que yo les diría. Los resultados los están teniendo ya. Vayan a los resultados y sobre todo en manejar de la manera más célere las investigaciones. Todos sabemos, sobre todo los que litigamos, sabemos que la Fiscalía tiene una serie de limitaciones de recursos, tanto logísticos como humanos, pero hay que tratarse de concentrar porque mira lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de Martín Belaúnde. 5 años en prisión. No, pues. Eso es increíble. O sea, y esto en un foro internacional, obviamente te van a... ¿Quién está 5 años en prisión sin que te haya una acusación, un proceso? Definitivamente, esto como ocurre en cualquier organización, sea privada o sea pública, o cualquier equipo de trabajo, creo que esos equipos se tienen que sentar y tienen que evaluar seriamente cómo están para que no sigan ocurriendo esas situaciones, porque cada vez que ocurra eso es un autogol. Y eso va a significar que a la parte contraria le vas a dar armas, que la ciudadanía lo entienda. Acá no estamos en contra ni nada por el estilo. Hay un objetivo y entonces hay que colocarnos en el justo medio para que de esa manera se pueda hacer un mayor apoyo y felicitar lo que se tenga que felicitar y llamar la atención de aquello que es necesario hacer. Y mira, ya que lo mencionas, simplemente a modo de comentario, ayer Keiko Fujimori, anteayer, publicó en sus redes sociales, en Facebook, un video donde justamente ella dice que tiene miedo de volver a la prisión porque el 26 de diciembre, después de Navidad, se va a ver justamente esta ampliación de su pedido de prisión preventiva, con ya una serie de declaraciones de Jorge Yoshiyama, los empresarios y todo. Entonces, de alguna manera sucede lo que tú estás mencionando, sucede que ella se está victimizando y bueno, es natural, todo el mundo debe tener miedo de ir a prisión, ¿no? Lógico, claro. Por eso, y sin embargo, mira, en el caso Fujimori, por ejemplo, yo le comentaba en otras oportunidades, la línea de conducta que está relacionada pues en un primer momento el aparato de poder, luego estas investigaciones que existen incluso a propios colegas por intentos de persuadir, por decirlo de alguna manera, a los testigos para que cambien su versión. Esto que recientemente se ha conocido que el señor Salaverry estaba llevando una agenda que encontraron en la casa del señor Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual hay indicio de haber filtración en el propio equipo especial, te muestran una conducta en el tiempo de peligrosismo procesal, es decir, de obstrucción de la actividad de la justicia. Y entonces, elementos hay. Por eso, no tener mesura, más bien lo que va a generar algo que es esperable en el otro lado. Hay que pensar muy estratégicamente y lo que hay en el otro lado es
se te va a victimizar. Va a jugar al uruguaya, que apenas siente el roce en la pierna, se tira al suelo y grita. Entonces, tú tienes que estar preparado si vas a jugar así. Pero ¿te parece, Luciano, que en este momento hay argumentos para volver a solicitar la prisión preventiva o para pasar ya a una etapa de acusación? Porque uno lee las 100 y pico páginas de la ampliación del pedido de prisión preventiva y uno dice, ok, acá hay testimonios, acá hay corroboraciones. Entonces, señores, pasemos ya a acusar. Regresamos al punto que comentábamos hace un momento, a propósito del caso de Martín Belaúnde, y es que el equipo se tiene que sentar. Creo que todos se tienen que sentar a hacer un buen trabajo de equipo y a medir en realidad tiempos en función a los objetivos. Porque ya han pasado, creo que más de un año, creo que deben estar en 14 meses de los 36 de la continuación de la investigación preparatoria. ¿Necesitas agotarlos todos? Si es que, por ejemplo, esa investigación se ha bifurcado. Porque por un lado tienes lo de Odebrecht, donde allí la defensa de Fujimori niega en todos los idiomas el aporte. Y lo de Humala también, ¿no? Claro. Y tienes por otro lado, en el mismo caso Fujimori, que recientemente una serie de empresarios han dicho, sí, yo di esa plata, y ella y su defensa más bien han dicho, sí, yo la recibí y por tanto no lo declaré. Y eso ha generado de que se cambie la imputación. Entonces la pregunta es, pero si hay esas simplificaciones, porque hay versiones corroboradas, ¿cuánto tiempo más realmente necesitas? ¿Necesitas de verdad los 18? ¿Necesitas todo eso? Yo creo que ese es el trabajo de gabinete que creo que el equipo necesita hacer. ¿Para qué? Para lograr el objetivo mayor, que es que a la gente que esté inculpada y que le encuentras indicios razonables, la lleves a juicio, para que no te estén cuestionando más. Esos son los goles que hay que hacer. Claro, las prisiones preventivas no son los goles. Bueno, a favor del equipo especial, lo que dicen cuando se les ha planteado este argumento es que efectivamente ellos tienen una carga procesal muy grande y que son materialmente son pocos para llevar estas investigaciones, tampoco cuentan con los recursos. Entonces uno se pregunta también de la responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Si sabemos que este es un caso emblemático, sumamente importante para el país, para entender hasta dónde llegó o llegaron los niveles de corrupción, bueno, pues a ponerse la mano al bolsillo, presidente Vizcarra, y a darle más recursos, a reforzar al equipo especial. Hasta donde se sabe, en el anuncio reciente del presidente, y creo que corroborado además por la Fiscalía de la Nación, va a haber un aporte bastante importante en el presupuesto del Poder Judicial y el Ministerio Público para estas tareas. Pero esto también es un tema mucho de metodología, ¿eh? O sea, metodología de trabajo. Hay investigaciones, y yo lo he visto en alguna oportunidad, donde los fiscales piden de todo y uno, la verdad, no tiene muy claro si están dando palos de ciego o de verdad han hecho un buen trabajo metodológico para identificar cuáles son los hechos que se tienen que corroborar y entonces realmente qué cosa es lo que se tiene que pedir para corroborarlo. Esto no es pescar con red. Esto no es que se tira la red y a ver qué cosa arrastras de lo que encuentras. No, esto es fijar objetivos concretos para pescar con arpón. ¿Por qué? Porque no tienes muchos elementos logísticos ni humanos. Entonces tienes que ser muy eficiente con el tiempo. Entonces, por eso es que lo que creo es que eso es un tema de sentarse a organizarse bien en el equipo. Y ahora, porque esas cosas no pueden seguir pasando. Se les va a hacer más difícil, no solamente en el caso de Keiko, ¿no?, sino en los demás casos, todos los políticos peruanos, empresas involucradas, se les va a hacer más complicado el trabajo a partir del fallo del Tribunal Constitucional, caso Humala Heredia, caso Keiko Fujimori, además de este pleno casatorio de la Corte Suprema, que también hablan de la prisión preventiva. Es decir, ¿se ha elevado la valla para la prisión preventiva? Bueno, en el caso del acuerdo plenario, concretamente de la Corte Suprema, podríamos decir que sí, se les está pidiendo más que elevar la valla, se les está pidiendo ser muy prolijos con el concurso de cada uno de esos elementos, es decir, de la apariencia del derecho, esas cosas que llaman elementos de convicción, que en realidad son indicios que te convencen de que han cometido delito, esto que se llama el peligro procesal. Porque la sentencia Humala Heredia es anterior al precedente famoso del acuerdo plenario de la Corte Suprema, y el caso de Keiko Fujimori a mí me da la impresión que no vincula, es un fallo muy atípico,
porque recuerda, sí, por el voto de Ramos, ¿no? hemos debatido muchísimo sobre ese tema, porque 3 posiciones no han hecho mayoría, han hecho mayoría en la decisión de liberación, pero no en las razones. Entonces, es un fallo de difícil invocación para persuadir en casos similares. Pero, en todo caso, creo que aquí lo importante es llamar a la mesura, a que se sienten como equipo para trabajar de la manera más eficiente posible, porque estos autogoles no te pueden seguir pasando. Perfecto, Luciano, muchas gracias. Gracias Luciano López, abogado constitucionalista, dándonos luces sobre este espinoso tema. Pero tranquilos, no hay blancos ni negros acá, las cosas no son de extremos, siempre hay una serie de matices en estos casos, así que no nos apasionemos tanto. Ayer estuvo muy molesto el magistrado Sardón con nuestro compañero Jaime Chincha, que hizo las preguntas que tenía que hacerle. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Quién tiene la razón.